El sol de marzo caía implacable sobre las calles empedradas de Zacatecas, convirtiendo el aire en una masa densa que se pegaba a la piel como el miedo. Roberto Méndez llevaba 23 años trabajando como albañil en la ciudad. Había restaurado casonas coloniales, reforzado muros de cantera rosa y reconstruido templos que parecían desmoronarse bajo el peso de los siglos. Pero aquella mañana del 9 de marzo, cuando don Emigdio Contreras, el párroco de la capilla de San Judas Tadeo, lo llamó para reparar unas grietas en el sótano, Roberto no imaginaba que su vida estaba a punto de partirse en dos, como una losa agrietada que finalmente cede. La capilla se alzaba en el barrio de La Purísima, una zona donde las casas se apretujaban unas contra otras como dientes torcidos en una boca anciana. Era un edificio modesto, de apenas 30 metros de frente, con una fachada de cantera desgastada por la lluvia ácida y el tiempo. Roberto llegó a las 7 de la mañana, acompañado de su sobrino Julián, un muchacho de 19 años con ojos oscuros y manos callosas, que ya conocían el tacto áspero del cemento y la frialdad del metal. Don Emigdio los esperaba en la puerta lateral, envuelto en su sotana negra que olía a incienso rancio y sudor seco. Era un hombre delgado, de unos 60 años, con el rostro surcado de arrugas profundas que parecían zanjas cavadas por la desilusión. Cuando hablaba, su voz temblaba ligeramente, como si cada palabra fuera un esfuerzo. «Buenos días, don Roberto. Gracias por venir tan temprano», dijo el párroco, estrechando la mano del albañil con un apretón débil. «Las grietas están abajo, en el sótano. Aparecieron hace como 3 semanas, pero ahora están peor. Tengo miedo de que toda la estructura se venga abajo». Roberto asintió, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo desteñido. «No se preocupe, padre. Vamos a revisarlo todo. ¿Desde cuándo tiene ese sótano?» «Desde siempre, hijo. Esta capilla tiene más de 200 años. El sótano era una cripta, ¿sabes? Ahí enterraban a los benefactores y a algunos sacerdotes. Pero ya no hay nadie ahí abajo desde hace más de 50 años. Ahora solo guardamos cosas viejas, imágenes rotas, pedestales que ya no usamos». Julián intercambió una mirada con su tío. Había algo en el tono del padre Emigdio que no le gustaba, una tensión escondida detrás de las palabras tranquilas. Pero Roberto era un hombre práctico, acostumbrado a lidiar con iglesias viejas y curas nerviosos que veían peligros donde solo había desgaste natural. Bajaron por una escalera angosta de piedra que olía a humedad y a algo más, algo indefinible que Julián no podía nombrar, pero que le revolvía el estómago. El sótano era un espacio rectangular de unos 40 metros cuadrados, con techo abovedado y muros de piedra cubiertos de salitre. La luz entraba por un pequeño ventanuco al nivel de la calle, creando un rectángulo amarillento sobre el piso de tierra apisonada. En las esquinas se amontonaban estatuas de santos decapitados, candelabros oxidados y cajas de madera podrida que probablemente contenían ornamentos olvidados. Las grietas eran evidentes. Corrían desde el techo hasta el suelo, como cicatrices oscuras que atravesaban las piedras con una geometría inquietante. Roberto se acercó a la más grande, pasando los dedos por el surco. Estaba húmeda. «Hay filtración de agua», murmuró. «Probablemente viene de alguna tubería rota en la calle. Eso está debilitando la estructura». Se arrodilló junto a una de las grietas que llegaba hasta el piso y notó algo extraño. El suelo, que debía ser de tierra compactada, tenía una losa de concreto bajo una fina capa de polvo. No era una losa antigua. El concreto era gris, relativamente nuevo, quizá de 30 o 40 años. «Padre», dijo Roberto, «usted sabe por qué hay concreto aquí abajo. Esto no es original de la construcción». Don Emigdio bajó despacio, aferrándose al pasamanos como si temiera caer. Cuando llegó al fondo,
Miró el piso con ojos entrecerrados. No sé, hijo. Yo llegué a esta parroquia hace solo 15 años. El padre Macedonio, que estaba antes que yo, nunca me dijo nada de eso. Supongo que hicieron alguna reparación. Roberto asintió, pero algo no encajaba. Las reparaciones en iglesias antiguas se hacían con materiales tradicionales. Usar concreto moderno en un sótano colonial era extraño, casi irrespetuoso con la historia del lugar. «Vamos a tener que romper esta losa para ver qué hay debajo», dijo Roberto. «Si hay agua acumulada o si la tierra está muy erosionada, podría ser peligroso». El padre Emigdio palideció. «¿Romper el piso? ¿Es necesario? Si quiere que la capilla no se caiga, sí, padre. Necesito ver qué está causando las grietas». El sacerdote se retorció las manos, mirando la losa como si fuera una tumba que no debía abrirse. Finalmente asintió, murmurando algo sobre la voluntad de Dios, y subió las escaleras con pasos temblorosos. Roberto y Julián pasaron el resto de la mañana preparando las herramientas. Llevaron al sótano un compresor, un martillo neumático, cubetas, palas y linternas. Cuando el sol alcanzó su punto más alto y el calor se volvió insoportable, incluso bajo tierra, comenzaron a romper el concreto. El primer golpe del martillo resonó como un trueno en el espacio cerrado. Roberto trabajaba con precisión, abriendo una sección de unos 2 metros cuadrados, cerca de donde la grieta era más profunda. Julián recogía los escombros y los subía en cubetas. El polvo de cemento flotaba en el aire, pegándose a sus gargantas y haciéndolos toser. 2 horas después, habían removido casi todo el concreto de esa sección. Debajo había tierra oscura, húmeda, que despedía un olor agrio. Roberto se arrodilló y comenzó a cavar con una pala pequeña, retirando la tierra cuidadosamente. Fue Julián quien lo vio primero. Un destello blanco entre la tierra negra. Al principio pensó que era una piedra, pero cuando Roberto cavó un poco más, ambos se quedaron helados. Era un diente humano, todavía adherido a un fragmento de mandíbula. Roberto dejó caer la pala. Su respiración se aceleró. Julián dio un paso como el estómago se le revolvía. «Tío», susurró, «eso es». «No lo toques», cortó Roberto con voz ronca. «No toques nada». Continuaron excavando, pero ahora con las manos apartando la tierra con cuidado. Y entonces lo vieron. No era solo un hueso. Había más, muchos más. Un cráneo completo, costillas, vértebras, huesos largos que brillaban con una palidez enfermiza bajo la luz de las linternas, y no eran de una sola persona. Conforme removían más tierra, aparecían más restos. 2 cráneos, 3, 4. El olor se intensificó. No era solo humedad, era el hedor dulzón de la descomposición, atrapado durante décadas bajo el concreto pero todavía presente, todavía real. Julián vomitó en una esquina del sótano, doblándose sobre sí mismo mientras su cuerpo expulsaba el desayuno. Roberto se quedó de rodillas, mirando los huesos, con una mezcla de horror y comprensión que le heló la sangre. «Hay que avisar a la policía», dijo finalmente con voz temblorosa. «Esto no es una cripta, Julián. Esto es...» No terminó la frase. No hacía falta. Ambos sabían lo que estaban viendo. Una fosa clandestina, escondida bajo una capilla durante décadas, sellada con concreto para que nadie hiciera preguntas. Subieron las escaleras con piernas temblorosas. El padre Emigdio los esperaba en la nave principal, rezando frente al altar. Cuando vio sus rostros pálidos, supo que algo terrible había pasado. «Padre», dijo Roberto, quitándose la gorra con manos que temblaban, «hay cuerpos ahí abajo, muchos cuerpos. Necesitamos llamar a las autoridades». El sacerdote se llevó una mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Dios mío», susurró. «Dios mío, no. Ya sabía que este día llegaría». Esas palabras cayeron sobre Roberto como piedras. «¿Usted sabía?» «No,
No sabía exactamente, se apresuró a decir don Emigdio, pero había rumores, ¿sabes? Rumores sobre el padre macedonio, sobre cosas que pasaron en los 70, en los 80, gente que desaparecía, pero nunca quise creer. Roberto sacó su celular con dedos torpes y marcó el número de emergencias. La línea sonó 3 veces antes de que una voz aburrida respondiera. ¿Qué pasó? Encontramos restos humanos, dijo Roberto, tratando de mantener la voz firme. Muchos restos, en la capilla de San Judas Tadeo, en el barrio de la Purísima. Necesitamos que vengan ahora. Hubo una pausa. Luego la voz, ahora más alerta, dijo, no se muevan de ahí. Van a llegar patrullas en 15 minutos. Pero no llegaron en 15 minutos. Pasó 1 hora antes de que una camioneta de la policía municipal se detuviera frente a la capilla. Bajaron 2 agentes, un hombre corpulento con bigote gris y una mujer joven de expresión dura. Cuando Roberto les explicó lo que habían encontrado, el hombre lo miró con desconfianza. ¿Y ustedes qué estaban haciendo ahí abajo? Reparando grietas. Soy albañil. El padre me contrató. El policía intercambió una mirada con su compañera. Había algo en sus ojos que Roberto no pudo descifrar. Precaución, miedo, o quizá algo más oscuro. Bajaron al sótano, iluminando con sus linternas los huesos expuestos. La mujer tomó fotos con su celular. El hombre se quedó callado, mirando la fosa con mandíbula apretada. «Voy a tener que reportar esto a la fiscalía», dijo finalmente. «Nadie toca nada. Esta capilla queda sellada hasta que vengan los peritos». Pero en su tono había algo que hizo que Roberto sintiera un escalofrío. No era determinación lo que escuchaba. Era resignación. Esa noche, Roberto no pudo dormir. Vivía en una casa modesta en la colonia Lomas de Bracho, con su esposa Gabriela y sus 2 hijas. Cuando llegó, todavía con el olor a tierra y muerte en la ropa, Gabriela supo que algo andaba mal. Roberto le contó todo, sentados en la cocina bajo la luz amarillenta de un foco que parpadeaba. «¿Viste algo que no debías ver?», dijo Gabriela con voz tensa. «Esto va a traer problemas, Roberto. No puedo ignorarlo. Hay familias que llevan décadas buscando a sus desaparecidos. Tal vez alguno de esos cuerpos». «Tal vez», lo interrumpió Gabriela tomándole las manos. «Pero también hay gente que no quiere que se encuentren. Gente poderosa. ¿Recuerdas lo que le pasó a Verónica Andrade?». Roberto recordaba. Verónica era una periodista de Zacatecas que había investigado desapariciones forzadas vinculadas al crimen organizado. 3 años atrás, la encontraron muerta en una carretera con señales de tortura. Dijeron que fue un asalto, pero nadie creía esa versión. «Voy a tener cuidado», prometió Roberto, aunque las palabras sonaban huecas incluso para él. Al día siguiente, la noticia se esparció por el barrio como fuego en paja seca. Los vecinos se arremolinaban frente a la capilla, que ahora estaba rodeada por cinta amarilla y vigilada por 2 policías que miraban a todos con sospecha. Llegaron camionetas de la fiscalía, equipos de peritos, fotógrafos forenses. Comenzaron a excavar metódicamente, documentando cada hueso, cada fragmento de ropa, en cada objeto que encontraban entre la tierra. Roberto y Julián fueron interrogados durante horas en las oficinas de la fiscalía. Las preguntas eran repetitivas, agresivas. ¿Por qué habían roto el concreto? ¿Quién les había dicho que excavaran ahí? ¿Estaban seguros de que no habían tocado nada? Roberto respondía con paciencia, pero podía sentir la desconfianza en los ojos de los investigadores. Era como si los culparan de algo. Cuando finalmente los dejaron ir, ya había oscurecido. Julián estaba pálido, con círculos oscuros bajo los ojos. «Tío, tengo miedo», admitió mientras caminaban hacia la parada del camión. La forma en que nos miraban. Era como si nosotros hubiéramos hecho algo malo. «No hicimos nada malo», dijo Roberto, aunque él también sentía el peso de las miradas. «Solo encontramos la verdad».
pero la verdad, en Zacatecas, era un objeto peligroso de sostener. Los días siguientes fueron un torbellino de caos controlado. La fiscalía acordonó toda la capilla y comenzó una excavación completa del sótano. Los peritos trabajaban en turnos de 12 horas, fotografiando, catalogando, extrayendo restos con la meticulosidad de arqueólogos en un sitio sagrado. Pero esto no era arqueología. Esto era un crimen que gritaba desde la tierra. Al tercer día, el fiscal de distrito, licenciado Mauricio Sandoval, dio una conferencia de prensa en el atrio de la capilla. Era un hombre de unos 50 años, con traje gris impecable y una expresión que intentaba transmitir gravedad, pero que solo lograba mostrar incomodidad. Los periodistas se aglomeraban con micrófonos y cámaras, haciendo preguntas que Sandoval esquivaba con respuestas técnicas y vacías. Hasta el momento hemos recuperado restos óseos correspondientes a al menos 17 individuos, dijo, leyendo de un papel que temblaba ligeramente en sus manos. Estamos realizando estudios de ADN para intentar identificarlos. No podemos especular sobre las causas de muerte ni sobre las circunstancias hasta que tengamos resultados forenses completos. ¿Hay indicios de que sea una fosa clandestina relacionada con el crimen organizado?, gritó un periodista desde atrás. Sandoval palideció visiblemente. No voy a especular. Esto es una investigación activa. ¿Es cierto que varios de los cuerpos tienen señales de violencia?, insistió otro. Sin comentarios, gracias. Y antes de que pudieran hacer más preguntas, Sandoval se escabulló hacia una camioneta blindada que lo esperaba con el motor encendido. Roberto vio la conferencia en la televisión de su casa, con Gabriela sentada a su lado. Las imágenes mostraban la capilla, el cordón policial, los rostros tensos de los vecinos, y entonces apareció su nombre en la pantalla. Roberto Méndez, albañil que descubrió los restos. Su dirección no, pero su nombre completo sí, con su profesión, con su edad. Gabriela apagó la televisión con manos temblorosas. Te pusieron en el noticiario. Ahora todos saben que fuiste tú quien encontró los cuerpos. No hice nada malo, repitió Roberto, pero esta vez las palabras sonaban como una súplica. Esa noche, Roberto recibió la primera llamada. Eran las 11 de la noche cuando su celular vibró con un número desconocido. Normalmente no contestaba números extraños, pero algo lo impulsó a responder. «¿Bueno?» Silencio, solo respiración pesada al otro lado. ¿Quién habla? Más silencio. Luego, una voz rasposa, deliberadamente distorsionada, dijo: «Deberías haberte quedado callado, Roberto». La llamada se cortó. Roberto se quedó con el teléfono en la mano, sintiendo cómo el miedo se le agarraba al pecho como una mano helada. «¿Quién era?», preguntó Gabriela desde la puerta de la recámara. «Nadie, número equivocado». Pero Gabriela lo conocía demasiado bien. Vio el terror en sus ojos. Las llamadas continuaron durante los siguientes días. Siempre números diferentes, siempre el mismo mensaje dicho de formas distintas. «Cuidado con lo que dices. Tu familia está bonita. Sería una lástima que algo les pasara». Nunca amenazas directas, solo insinuaciones que eran peores porque dejaban todo a la imaginación. Roberto dejó de dormir. Cuando cerraba los ojos, veía los huesos bajo la tierra, los cráneos mirándolo con cuencas vacías. Escuchaba gritos que venían de las paredes, de debajo del piso, de lugares que no existían. Sabía que era su mente jugándole trucos, pero el terror era real. Julián también estaba recibiendo llamadas. Una mañana llegó a casa de Roberto con los ojos rojos y las manos temblando. «Tío, alguien me siguió anoche. Vi una camioneta negra estacionada frente a mi casa. Cuando salí, arrancó despacio, como queriendo que la viera». Roberto abrazó a su sobrino, sintiendo la culpa apretarle las costillas. Había arrastrado a Julián a esto. Un muchacho de 19 años
que solo quería aprender un oficio honrado y ahora estaba marcado igual que él. «Vamos a ir a la policía», dijo Roberto. «Vamos a denunciar las amenazas». Fueron a la comandancia municipal al día siguiente. Esperaron 3 horas en una sala con paredes descascaradas y olor a orines viejos. Cuando finalmente los atendió un comandante de apellido Fuentes, un hombre de unos 40 años, con cicatriz en la mejilla y ojos cansados, Roberto le contó todo. Las llamadas, las amenazas veladas, la camioneta siguiendo a Julián. Fuentes tomó notas en una libreta rayada, asintiendo de vez en cuando. Cuando Roberto terminó, el comandante dejó la pluma sobre el escritorio y se reclinó en su silla, que crujió bajo su peso. «Mira, Roberto», dijo con voz neutra, «entiendo tu preocupación, pero lo que encontraste en esa capilla, eso removió muchas cosas. Hay gente que lleva años buscando a sus familiares, y hay otra gente que no quiere que se encuentren. No puedo protegerte las 24 horas. No tengo los recursos ni el personal. Entonces, ¿qué hago? ¿Espero a que me maten?» Fuentes suspiró. Había algo parecido a la compasión en su mirada, pero también resignación. «Lo que te voy a decir es extraoficial, ¿me entiendes? Si fuera tú, me mantendría alejado del tema. No des entrevistas, no hables con periodistas, no hagas ruido. Mientras menos aparezcas, mejor». «¿Y si eso no es suficiente?» El comandante no respondió. Solo sostuvo su mirada durante un largo momento, y en ese silencio, Roberto entendió todo. La policía no lo iba a proteger. Quizá no podían, quizá no querían, o quizá, lo que era peor, algunos de ellos estaban involucrados. Salieron de la comandancia con una sensación de abandono que pesaba más que cualquier amenaza. Julián caminaba con los hombros caídos, derrotado. «¿Y ahora qué, tío?» Roberto no tenía respuesta. Esa noche, mientras Gabriela y las niñas dormían, Roberto se quedó sentado en la cocina con una taza de café que se enfriaba entre sus manos. La casa estaba en silencio, pero afuera podía escuchar los sonidos de la ciudad, perros ladrando, música a lo lejos, el rugido ocasional de un motor, y entonces vio la camioneta, negra, polarizada, estacionada del otro lado de la calle con las luces apagadas. No era del barrio. Roberto conocía todos los carros de sus vecinos. Este era nuevo. Se quedó mirándola durante 15 minutos, sin moverse, apenas respirando. La camioneta permaneció ahí, inmóvil, como un depredador esperando el momento adecuado. Finalmente, arrancó y se fue con un ronroneo suave del motor. Pero Roberto sabía que volvería. Al día siguiente, Roberto tomó una decisión. No podía seguir así, viviendo con miedo, esperando que el peligro cayera sobre su familia. Tenía que hacer algo. Necesitaba saber qué había pasado realmente en esa capilla. ¿Quiénes eran esas víctimas? ¿Por qué las habían enterrado ahí? Buscó en Internet información sobre desapariciones en Zacatecas durante las décadas de los 70, 80 y 90. Lo que encontró fue un abismo de dolor. Cientos de casos, miles probablemente, si se contaban los que nunca se reportaron. Estudiantes, campesinos, activistas, gente común que había desaparecido sin dejar rastro. Algunos en contextos de represión política durante la Guerra Sucia, otros víctimas del narcotráfico que comenzaba a afianzar su poder, otros simplemente borrados de la existencia sin explicación. Encontró el nombre de una organización, Familias Unidas por los Desaparecidos de Zacatecas. Tenían una oficina pequeña en el centro de la ciudad. Roberto anotó la dirección en un papel. «¿Qué haces?», preguntó Gabriela, de pie en el umbral con expresión preocupada. «Necesito hablar con alguien que entienda lo que está pasando. Gente que ha estado buscando a sus familiares. Quizá ellos puedan darme respuestas. O quizá te metas en más problemas». Roberto la miró a los ojos.
Ya estoy en problemas, Gaby. Lo único que puedo hacer ahora es entender por qué. Al día siguiente, Roberto fue solo a la oficina de Familias Unidas. Estaba en un segundo piso, encima de una tlapalería, en una calle angosta cerca de la Alameda. Subió las escaleras con pasos pesados, sintiendo el peso del miedo y la determinación en partes iguales. La oficina era un espacio pequeño, con paredes cubiertas de carteles con fotografías de personas desaparecidas. Cientos de rostros mirándolo desde el papel amarillento. Hombres, mujeres, niños, todos con la misma pregunta en los ojos. ¿Dónde estoy? Una mujer de unos 50 años, con el cabello gris recogido en un chongo y arrugas profundas alrededor de los ojos, se levantó de un escritorio al verlo entrar. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarlo? Me llamo Roberto Méndez. Yo fui quien encontró los cuerpos en la capilla de San Judas. La mujer abrió los ojos con sorpresa. Luego, su expresión se suavizó y algo parecido a la gratitud asomó en su rostro. Siéntese, por favor. Me llamo Dolores Ramírez. Mi hijo desapareció hace 28 años. Tenía 17. Se sentaron en sillas de plástico que crujieron. Dolores le sirvió agua de un garrafón en un vaso desechable. Temblaba al hacerlo. ¿Sabe cuántas familias hay en Zacatecas buscando a sus desaparecidos?, preguntó Dolores. Miles. Y eso solo contando los que se atreven a buscar. Muchos tienen miedo. Miedo de que si hacen ruido, desaparezcan ellos también. Yo tengo ese miedo ahora, admitió Roberto. Lo sé. Puedo verlo en sus ojos. Pero también veo algo más. Veo a alguien que no puede quedarse callado, aunque quisiera. Roberto asintió despacio. Necesito saber qué pasó en esa capilla. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Por qué las mataron? Dolores se inclinó hacia adelante con expresión seria. Lo que voy a contarle no es oficial. No está en ningún periódico ni en ningún archivo de la policía. Pero todos los que hemos perdido a alguien lo sabemos. Lo susurramos entre nosotros como un secreto maldito. Dolores se levantó y caminó hacia una de las paredes, donde colgaba un mapa grande de Zacatecas. Estaba marcado con alfileres rojos, cada uno representando un lugar donde habían encontrado fosas clandestinas o donde se sospechaba que podría haber restos. Había docenas de alfileres. La ciudad parecía sangrar. La capilla de San Judas Tadeo, dijo Dolores, señalando un punto en el mapa. Estuvo a cargo del padre Macedonio Ríos desde 1975 hasta 1995. Era un hombre callado, dicen, poco sociable, pero tenía conexiones poderosas. Se volvió hacia Roberto con los brazos cruzados. Durante los años 70 y 80, México vivió lo que llamaron la Guerra Sucia. El gobierno perseguía a cualquiera que considerara subversivo. Estudiantes, sindicalistas, maestros, campesinos, los desaparecían, los torturaban, los mataban. Roberto conocía esa historia, pero siempre le había parecido lejana, algo que pasaba en otros lugares, no en su ciudad, no bajo una capilla donde la gente iba a rezar. Había grupos paramilitares, continuó Dolores, apoyados por el gobierno, por el ejército, por la policía. Hacían el trabajo sucio y necesitaban lugares para deshacerse de los cuerpos, lugares donde nadie buscaría. ¿Qué mejor que una capilla? ¿Quién va a sospechar de un lugar sagrado? Roberto sintió un escalofrío. ¿Está diciendo que el padre Macedonio permitía que usaran su capilla como fosa? No solo lo permitía, participaba. Hay testimonios, nunca oficiales, nunca investigados, de personas que vieron camionetas llegar en la madrugada a la capilla. Bajaban bultos, bultos que tenían forma de cuerpos. El padre abría, nadie hacía preguntas, nadie se atrevía. ¿Por qué nadie denunció? Dolores soltó una risa amarga. ¿Denunciar a quién? A la policía que era cómplice, al gobierno que ordenaba las desapariciones. En esos años, denunciar era firmar tu sentencia de muerte.
Roberto se pasó las manos por el rostro, sintiendo el peso de la historia cayendo sobre él como una losa. Y ahora que se encontraron los cuerpos. Ahora hay gente que está muy nerviosa, dijo Dolores, porque esos cuerpos son evidencia. Evidencia de crímenes que nunca se investigaron, de culpables que nunca pagaron. Algunos de esos culpables todavía están vivos, algunos tienen poder, y no van a permitir que se conozca la verdad. Por eso las amenazas, murmuró Roberto, por eso las amenazas. Usted destapó algo que muchos querían mantener enterrado, literalmente. Dolores volvió a sentarse, con expresión cansada. Mi hijo David era estudiante de preparatoria, participaba en protestas, en marchas, pedía que hubiera becas para los estudiantes pobres, que mejoraran las escuelas. Nada radical, solo justicia básica. Una noche salió a una reunión con sus compañeros. Nunca regresó. Tenía 17 años, Roberto. 17. Su voz se quebró. Roberto vio las lágrimas en sus ojos, viejas, pero siempre frescas. Busqué durante años. Fui a todas las comandancias, a todas las morgues, a todos los hospitales. Nada. Era como si David se hubiera evaporado, hasta que empezaron a aparecer las fosas. Una en las afueras de Guadalupe, otra en Fresnillo, otra en Morelos. Cada vez que encontraban una, iba a ver si estaba mi hijo. Cada vez, la esperanza y el terror, en partes iguales. ¿Cree que David pueda estar en la capilla? No lo sé, pero voy a exigir que comparen el ADN de los restos con el mío. Y si está ahí, finalmente voy a poder darle sepultura, después de 28 años. Roberto sintió una oleada de respeto por esa mujer. Había perdido a su hijo, había sido ignorada por las autoridades, amenazada probablemente igual que él ahora. Pero seguía buscando, seguía luchando. Hay más familias como usted, docenas, cientos, todos con la misma historia, todos buscando a alguien que desapareció y que nadie les ayudó a encontrar. Dolores sacó una carpeta de su escritorio y la puso frente a Roberto. Estaba llena de fotografías, recortes de periódico, documentos amarillentos. Esto es lo que hemos recopilado durante años: nombres, fechas, lugares, todo lo que el gobierno no quiso investigar. Roberto hojeó la carpeta. Había fotografías de jóvenes sonrientes, de familias felices antes de la tragedia. Había copias de denuncias que nunca fueron atendidas. Testimonios de testigos que vieron camionetas, escucharon gritos, encontraron sangre en las calles. ¿Puedo llevarme esto?, preguntó Roberto. Dolores dudó. Es peligroso si alguien sabe que tiene esa información. Ya estoy en peligro, al menos quiero saber por qué. Dolores asintió lentamente. Tenga cuidado, y si decide hacer algo con esto, sepa que no está solo. Nosotros lo apoyamos. Roberto salió de la oficina con la carpeta bajo el brazo, sintiéndose extrañamente fortalecido. Había pasado días con miedo, encogido, esperando que el peligro pasara, pero el miedo no se iba. Solo crecía, alimentándose de la incertidumbre. Ahora al menos tenía información, tenía nombres. Pasó esa noche leyendo la carpeta mientras Gabriela dormía. Las historias se repetían con variaciones mínimas. Gente joven, idealista, que desaparecía después de asistir a reuniones, marchas, protestas. Otros que no tenían nada que ver con política, solo estaban en el lugar equivocado. Campesinos que se oponían al despojo de sus tierras. Periodistas que hacían preguntas incómodas. Todos desaparecidos, todos olvidados. Y siempre los mismos patrones. Camionetas sin placas, hombres armados vestidos de civil pero con disciplina militar. Desapariciones en la madrugada. Y después, silencio. Un silencio impuesto a punta de amenazas, de más desapariciones, de terror.
Al día siguiente, Roberto recibió una visita inesperada. Era el padre Emigdio. El sacerdote llegó a su casa al mediodía, con los ojos hundidos y las manos temblando. Gabriela lo recibió y lo hizo pasar, ofreciéndole agua que el hombre bebió con avidez. «Don Roberto», comenzó el padre con voz ronca, «necesito hablar con usted. Esto me está matando. No puedo seguir callado». Se sentaron en la sala. Las niñas estaban en la escuela. Gabriela se quedó de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados, protectora. «Cuando llegué a la capilla de San Judas hace 15 años», dijo don Emigdio, «encontré cosas extrañas, documentos quemados en el archivo parroquial, registros de bautizos y entierros con páginas arrancadas, y una vez, cuando revisaba el sótano, encontré una mancha oscura en la pared. Parecía sangre, pero estaba tan vieja que no podía estar seguro». El sacerdote se retorció las manos. Le pregunté al obispo sobre el padre Macedonio, sobre qué tipo de hombre había sido. Me dijeron que era mejor no hacer preguntas. Esas palabras exactas, es mejor no hacer preguntas. Y lo dejé pasar, Dios me perdone. Me dije que el pasado debía quedarse en el pasado. «Pero ahora el pasado salió a la luz», dijo Roberto, «y tengo que vivir con la culpa de haber sabido que algo andaba mal y no haber hecho nada. Esos cuerpos estuvieron ahí abajo durante décadas, y yo celebraba misa arriba, bendecía a los fieles, mientras los muertos gritaban en silencio debajo de nuestros pies». Roberto sintió compasión por el hombre, pero también frustración. «¿Sabe algo más? ¿Algo que pueda ayudar a identificar a las víctimas?» Don Emigdio vaciló. Miró hacia la ventana como si temiera que alguien estuviera escuchando. Luego, con voz apenas audible, dijo: «Hay un hombre. Se llama Gustavo Salmerón. Era policía judicial en los 80. Ahora está retirado. Vive en una casa en las afueras de Guadalupe. Dicen que él estuvo involucrado en muchas desapariciones, que llevaba gente a la capilla. ¿Por qué nunca lo denunció?» «Porque tengo miedo, don Roberto. Miedo de terminar como esas personas que están enterradas en mi capilla. Pero usted ya está en peligro. Quizá usted pueda hacer lo que yo no me atreví». El padre Emigdio le dio una dirección escrita en un papel arrugado. Luego se fue, encorvado, como si el peso de la culpa lo estuviera aplastando. Esa noche, Roberto no durmió. Se quedó mirando el techo, pensando en lo que sabía. Tenía nombres, tenía una dirección, tenía evidencia de un crimen histórico que nadie había querido investigar. Pero también tenía miedo, un miedo profundo, visceral, que le decía que si seguía adelante no habría vuelta atrás. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Gabriela en la oscuridad. Roberto no respondió de inmediato. Cuando habló, su voz sonaba diferente, más firme. «Voy a buscar a ese hombre. Voy a hacer que hable». «Roberto, eso es peligroso. Deja que la fiscalía haga su trabajo». «La fiscalía no va a hacer nada. Lo sabes. Van a investigar hasta donde les convenga y luego van a archivar el caso. Siempre ha sido así». Gabriela se incorporó en la cama, mirándolo con ojos brillantes de lágrimas. «¿Y tú qué vas a hacer que ellos no puedan? Eres albañil, Roberto. No eres detective, no eres policía. Pero soy quien encontró esos cuerpos, y no puedo vivir sabiendo que están ahí, sin nombre, sin justicia, mientras los responsables siguen libres». Gabriela lo abrazó temblando. «Te vas a meter en problemas de los que no vas a poder salir. Ya estoy en problemas». Gustavo Salmerón vivía en una casa de un piso con fachada de ladrillo rojo y ventanas con rejas oxidadas, en las afueras de Guadalupe. El barrio era tranquilo, de calles sin pavimentar y perros flacos que ladraban a las camionetas que pasaban levantando polvo. Roberto llegó al mediodía, conduciendo su pick-up destartalada, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. No tenía un plan. Solo tenía preguntas y una determinación que bordeaba la desesperación.
Tocó el timbre. Nadie respondió. Volvió a tocar. Finalmente, escuchó pasos arrastrándose del otro lado de la puerta. Una voz ronca de fumador crónico gritó: «¿Quién es? Busco a Gustavo Salmerón. Necesito hablar con usted». La puerta se abrió apenas una rendija. Roberto vio un ojo gris mirándolo con desconfianza. «¿Qué quiere?» «Hablar sobre la capilla de San Judas Tadeo». El ojo se abrió más. Hubo un silencio largo. Luego la puerta se cerró y Roberto escuchó el sonido de cadenas y cerrojos moviéndose. La puerta se abrió completamente. Gustavo Salmerón era un hombre de unos 70 años, encorvado, con el cabello completamente blanco y la piel curtida por el sol y el tiempo. Usaba una camiseta gris, manchada, y pantalones de mezclilla sostenidos por tirantes. Había algo en su mirada, una mezcla de cansancio y resignación, que le dijo a Roberto que este hombre había estado esperando esta conversación durante décadas. «Pase», dijo Salmerón, haciéndose a un lado. La casa olía a cigarro rancio y a soledad. Las paredes estaban desnudas, sin fotografías ni adornos. La sala tenía solo un sillón desgastado frente a un televisor viejo que mostraba un partido de fútbol sin sonido. «Siéntese», ordenó Salmerón señalando el sillón. Él se sentó en una silla de plástico, con un cenicero lleno de colillas a su lado. Encendió un cigarro con manos temblorosas. «Usted es el albañil que encontró los cuerpos», dijo. No era una pregunta. «Sí». Salmerón exhaló humo lentamente. «Sabía que alguien vendría eventualmente. Pensé que serían los periodistas o la policía. Pero supongo que un albañil tiene más huevos que cualquiera de ellos». «¿Usted llevó gente a esa capilla?», preguntó Roberto sin rodeos. Salmerón lo miró durante un largo momento. Luego asintió despacio. «Sí, muchas veces». Roberto sintió cómo se le revolvía el estómago. Estaba frente a un asesino, un hombre que había participado en desapariciones, en torturas, en ejecuciones, y estaba admitiendo todo con una calma que era casi obscena. «¿Por qué?», logró decir. «Órdenes. Yo era judicial. Hacía lo que me decían. En esos años, si no obedecías, eras tú quien desaparecía. Eso no es excusa». Salmerón se encogió de hombros. «No estoy buscando excusas. Solo le digo cómo eran las cosas. El gobierno quería deshacerse de los subversivos. Nosotros éramos el instrumento. Los subversivos eran estudiantes, maestros, gente inocente. Algunos eran guerrilleros. Otros querían la revolución. Pero tiene razón. Muchos eran inocentes. Estaban en el lugar equivocado. Dijeron algo que no debían. Conocían a alguien que no debían conocer». Roberto se inclinó hacia adelante, con puños apretados. «¿Cuántas personas llevó a esa capilla?» Salmerón fumó en silencio durante un momento. «Perdí la cuenta. Quizá 30, quizá más». «¿Las mató usted?» «Algunas. Otras llegaban ya muertas. Las traían de los centros de detención clandestinos, torturadas, ejecutadas. Solo teníamos que deshacernos de los cuerpos. Y el padre Macedonio, él abría la capilla, a veces ayudaba a cavar, decía que estaba haciendo la obra de Dios, protegiendo al país de los comunistas». Salmerón soltó una risa amarga. «Todos nos decíamos cosas así, mentiras para dormir por las noches». Roberto sintió una oleada de asco. «¿Por qué me está contando todo esto?». Salmerón apagó el cigarro en el cenicero y miró a Roberto con ojos cansados, vaciados de toda esperanza. «Porque estoy viejo, porque estoy muriendo, tengo cáncer de pulmón, me quedan quizás 6 meses, y porque vivir con esto durante 40 años es peor que cualquier cárcel». «Usted merece estar en la cárcel. Lo sé, pero nunca voy a estarlo. Los que daban las órdenes están en mansiones, con pensiones del gobierno, con cuentas en el extranjero. Nadie los va a tocar.
y yo soy solo un sicario viejo que ya no le sirve a nadie. Roberto se levantó, sintiendo que si se quedaba un minuto más, iba a golpear a ese hombre, a hacerlo sangrar como él había hecho sangrar a otros. Pero también sabía que eso no cambiaría nada. «Necesito nombres», dijo con voz tensa, «nombres de los que daban las órdenes, nombres de otros que estaban involucrados». Salmerón se levantó con dificultad y caminó hacia una repisa donde había una caja de zapatos vieja. La abrió y sacó una libreta de notas con las páginas amarillentas. «Esto es mi seguro de vida», dijo, entregándosela a Roberto. «Cada operación que participé está ahí, fechas, nombres, lugares. Si algo me pasaba, quería que alguien supiera, pero nunca tuve el valor de usarlo». Roberto abrió la libreta. Estaba llena de anotaciones con letra apretada, nombres que reconoció, políticos, militares de alto rango, empresarios, gente que ahora eran respetables ciudadanos, con estatuas en plazas y calles con sus nombres. «Si publica esto», dijo Salmerón, «lo van a matar. Lo sabe, ¿verdad? Probablemente. Pero al menos voy a morir sabiendo que intenté hacer lo correcto». Salmerón sonrió con tristeza. «Es más de lo que yo puedo decir». Roberto salió de esa casa con la libreta apretada contra el pecho y un peso en el alma que no sabía si alguna vez podría quitarse. Había mirado a los ojos a un hombre que había matado, que había destruido familias, que había enterrado la verdad bajo el concreto. Y ese hombre le había dado las herramientas para exponer todo. Pero ahora tenía que decidir qué hacer con ellas. Condujo sin rumbo durante horas, las calles de Zacatecas desfilando ante sus ojos sin que realmente las viera. Su mente era un torbellino. Si hacía público el contenido de esa libreta, la vida de su familia estaría en peligro. Pero si no hacía nada, todas esas muertes seguirían sin justicia. Finalmente se detuvo en un mirador en las afueras de la ciudad. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Zacatecas se extendía abajo, con sus edificios coloniales, sus calles empedradas, su belleza manchada por tanta sangre derramada. Sacó su celular y llamó a Dolores Ramírez. «¿Dolores? Soy Roberto Méndez. Necesito que reúna a todas las familias de desaparecidos que pueda. Tengo algo que van a querer ver». 2 días después, Roberto estaba de pie en la pequeña oficina de Familias Unidas, frente a más de 50 personas. Había madres que habían perdido hijos, esposas que habían perdido maridos, hijos que habían perdido padres, todos con la misma expresión de dolor contenido y esperanza frágil. Les mostró la libreta de Salmerón, les leyó nombres, fechas, lugares. Cada entrada era una puñalada para alguien en esa sala. Cuando mencionaba un nombre, alguien sollozaba. Cuando leía una fecha, alguien se cubría la boca con las manos. Cuando describía un lugar, alguien asentía, reconociendo el último sitio donde habían visto a su ser querido. «Mi hijo está en esa lista», dijo Dolores, con lágrimas corriendo por su rostro. David Ramírez, detenido el 15 de marzo de 1987, llevado a la capilla de San Judas el 16 de marzo, ejecutado. Su voz se quebró. Después de 28 años, finalmente sé qué le pasó. Había rabia en esa sala, había dolor, pero también había algo más, había determinación. «¿Qué vamos a hacer con esto?», preguntó un hombre mayor que había perdido a su hermano. Roberto miró las caras expectantes. «Vamos a hacerlo público. Vamos a enviar copias a cada periódico, a cada organización de derechos humanos, a cada fiscal del país. Vamos a gritar la verdad hasta que no puedan seguir ignorándola». «Eso es peligroso», dijo una mujer. «Nos van a amenazar, nos van a perseguir». «Ya nos han amenazado», respondió Roberto. «Ya nos han perseguido durante décadas, y por miedo nos hemos callado. Pero el silencio solo protege a los culpables. Es hora de que tengan miedo ellos».
Hubo un murmullo de aprobación. Dolores se levantó y tomó la mano de Roberto. «Hay que hacerlo juntos», dijo. «Si atacan a uno, atacan a todos. Y si somos muchos, somos más difíciles de callar». Durante las siguientes semanas, trabajaron incansablemente. Hicieron copias de la libreta, las digitalizaron, las enviaron a medios de comunicación nacionales e internacionales. Organizaron conferencias de prensa donde las familias contaban sus historias. Roberto, Dolores y otros miembros de Familias Unidas dieron entrevistas, aparecieron en noticieros, hablaron en programas de radio. La reacción fue explosiva. Los periódicos publicaron artículos con los nombres de los responsables. Las redes sociales se llenaron de indignación. Organizaciones internacionales de derechos humanos exigieron investigaciones. El gobierno se vio obligado a responder, pero también hubo represalias. Las amenazas se multiplicaron. Algunos miembros de Familias Unidas recibieron llamadas en la madrugada, voces que les decían que se callaran o sufrirían las consecuencias. Aparecieron camionetas negras estacionadas frente a sus casas. Algunos fueron seguidos en la calle. Roberto recibió la amenaza más directa. Una mañana encontró una corona de flores negras en la puerta de su casa, con una tarjeta que decía: «Para tu funeral. Pronto». Gabriela quería que se detuviera, que dejara todo y se fueran de Zacatecas, que buscaran empezar de nuevo en otra ciudad. Pero Roberto sabía que huir no resolvería nada. Los que querían silenciarlo no se detendrían hasta lograrlo, sin importar dónde estuviera. Un mes después de que comenzaran a hacer público el contenido de la libreta, la Fiscalía anunció que había emitido órdenes de aprehensión contra 8 personas mencionadas en el documento. No eran los peces gordos los que habían dado las órdenes desde las alturas del poder. Eran mandos medios, policías retirados, militares de bajo rango. Pero era un comienzo. Gustavo Salmerón fue arrestado, aunque murió 3 semanas después en el hospital de la prisión, consumido por el cáncer. Antes de morir, dio un testimonio completo ante un fiscal, ratificando todo lo que había escrito en su libreta. El padre Macedonio Ríos había muerto en el año 2000, llevándose sus secretos a la tumba, pero su nombre quedó manchado para siempre. La arquidiócesis emitió un comunicado condenando sus acciones y ofreciendo disculpas a las víctimas. Los restos encontrados en la capilla fueron finalmente identificados. 17 personas, 14 hombres, 3 mujeres. Edades entre 17 y 42 años. Sus familias pudieron por fin darles sepultura. Dolores Ramírez enterró a su hijo David en el Panteón Municipal, 30 años después de su desaparición. En la lápida grabaron: David Ramírez, 1970-1987. Asesinado por defender la justicia, nunca olvidado. Pero la victoria fue parcial. Los nombres más importantes en la libreta de Salmerón, los políticos y militares de alto rango, nunca fueron tocados. Algunos habían muerto, otros tenían demasiado poder. El sistema se cerró para protegerlos, como siempre lo había hecho. Roberto seguía trabajando como albañil. Ahora tenía más trabajo del que podía manejar. La gente lo buscaba porque confiaban en él, porque había demostrado tener principios. Pero también sabía que el peligro no había pasado. Las camionetas negras seguían apareciendo de vez en cuando. Las llamadas amenazantes continuaban, aunque menos frecuentes. Una tarde, 6 meses después de encontrar los cuerpos, Roberto estaba en el techo de una casa que estaba reparando cuando vio a Dolores caminando por la calle. La llamó, y ella subió las escaleras para hablar con él. «¿Cómo estás?», preguntó Roberto. «Mejor», respondió Dolores. «Poder enterrar a David me dio algo de paz. No es justicia completa, pero al menos ya no está en una fosa anónima». «¿Siguen buscando a otros desaparecidos?» «Siempre. Hay miles todavía sin encontrar. Pero ahora la gente está hablando. Se están abriendo más fosas.
Se están haciendo más pruebas de ADN. Es lento, es doloroso, pero es progreso. Roberto asintió, miró hacia el horizonte, donde las montañas se recortaban contra el cielo azul. A veces me pregunto si valió la pena. Arriesgué a mi familia. Todavía tengo miedo todos los días. Valió la pena, dijo Dolores con firmeza. Porque ahora 17 familias tienen respuestas. Porque ahora sabemos que es posible romper el silencio. Porque le mostraste a la gente que un hombre común, un albañil, puede hacer la diferencia. Roberto sintió un nudo en la garganta. No me siento como un héroe. Los héroes nunca se sienten como héroes. Solo hacen lo que es correcto, aunque les cueste todo. Dolores bajó las escaleras y se fue caminando por la calle empedrada. Roberto la vio alejarse. Esa mujer que había perdido a su hijo, pero nunca había perdido la esperanza, que había luchado durante décadas por la verdad. Y entonces Roberto entendió algo. La libertad del pueblo no se ganaba de golpe, con una revolución o una gran batalla. Se ganaba poco a poco, con cada persona que se negaba a quedarse callada, con cada familia que seguía buscando, con cada albañil que movía una losa y se atrevía a ver lo que había debajo. Las montañas de Zacatecas guardaban todavía muchos secretos, muchas fosas sin encontrar, muchas familias sin respuestas, pero ahora había menos silencio. Había más voces que exigían justicia. Había más gente dispuesta a enfrentar el miedo. Y mientras hubiera gente así, había esperanza. Roberto volvió a su trabajo, colocando ladrillos uno sobre otro, construyendo muros que pudieran resistir el tiempo. Pensó en los cuerpos que había encontrado, en las vidas que habían sido arrebatadas, en el dolor que se había transmitido de generación en generación. Pero también pensó en la libreta de Salmerón, ahora en manos de fiscales y organizaciones de derechos humanos. Pensó en las familias que finalmente habían podido llorar a sus muertos. Pensó en los jóvenes que ahora conocían la historia que el gobierno había querido borrar. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de colores imposibles. Roberto bajó del techo, guardó sus herramientas y subió a su camioneta. Conduciendo de regreso a casa, pasó frente a la capilla de San Judas Tadeo. Estaba cerrada, con un letrero que decía «En restauración». Algún día volverían a abrirla, quizá con una placa que recordara a las víctimas. Quizá no, pero ya no sería un lugar de secretos. El concreto había sido roto. La tierra había sido removida. Los muertos habían hablado. Y aunque el camino hacia la justicia completa era largo y peligroso, al menos ya no caminaban solos en la oscuridad. Cuando llegó a su casa, Gabriela lo esperaba en la puerta con sus hijas. Lo abrazaron fuerte, y en ese abrazo Roberto sintió algo que no había sentido en meses. Paz. No era una paz completa, no mientras siguieran las amenazas, no mientras los responsables más poderosos siguieran libres, pero era la paz de saber que había hecho lo correcto, que había elegido la verdad sobre el miedo. Esa noche, después de cenar, Roberto se sentó en el patio de su casa bajo las estrellas. Pensó en todas las personas que habían desaparecido en México, en los miles, quizá decenas de miles, que seguían enterrados en fosas anónimas, en las familias que seguían buscando sin descanso, y se prometió a sí mismo que no dejaría de hablar, que cada vez que alguien le preguntara qué había encontrado bajo esa capilla, contaría la verdad completa, que transmitiría la historia a sus hijas para que ellas la contaran a sus hijos, para que la memoria de las víctimas nunca se borrara. Porque esa era la verdadera libertad, no el silencio impuesto por el miedo, sino la voz que se niega a callarse, no el olvido que protege a los culpables, sino la memoria que exige justicia.
Y mientras hubiera gente dispuesta a mover las losas que otros querían mantener selladas, mientras hubiera albañiles, madres, hijos, maestros, periodistas que se atrevieran a ver la verdad y a gritarla al mundo, México tendría esperanza. Las estrellas brillaban sobre Zacatecas, esas mismas estrellas que habían visto los crímenes y que ahora veían la lucha por la justicia. Y Roberto Méndez, un albañil de manos callosas y corazón firme, supo que su vida había cambiado para siempre ese día de marzo, cuando movió una losa bajo una capilla. Pero al final, el cambio había valido la pena, porque algunas verdades son demasiado importantes para permanecer enterradas. Algunas voces son demasiado fuertes para ser silenciadas, y algunos hombres, por comunes que sean, pueden hacer la diferencia. 6 meses después del funeral de David Ramírez, Roberto recibió una llamada de la fiscalía. Habían identificado a otra víctima de las encontradas en la capilla. Era una mujer de 32 años, maestra de primaria, desaparecida en 1983, después de participar en una marcha por mejores salarios. Su hermana, una mujer de 60 años que había buscado durante 40 años, lloró cuando le dieron la noticia. Lloró de dolor por la confirmación de lo que siempre había temido, pero también de alivio por poder finalmente cerrar esa herida abierta. Roberto asistió al funeral. Vio cómo la hermana colocaba flores sobre el ataúd, cómo susurraba palabras que habían esperado 4 décadas para ser dichas. Y supo que cada identificación, cada nombre devuelto a un cuerpo anónimo, era una pequeña victoria contra el olvido. La capilla de San Judas Tadeo reabrió un año después. La habían restaurado completamente, reforzando las estructuras, reparando las grietas que Roberto había encontrado. Pero ahora, en el atrio, había una placa de bronce. En ella estaban grabados los nombres de las 17 víctimas identificadas. Y debajo, una inscripción que decía: en memoria de quienes fueron silenciados, que su voz resuene eternamente en la búsqueda de la verdad y la justicia. El nuevo párroco, un hombre joven llamado Padre Tomás, había insistido en la placa. Decía que la Iglesia tenía la responsabilidad de reconocer sus pecados, de no esconder la historia bajo un manto de silencio piadoso. Cada domingo, durante la homilía, recordaba a las víctimas y pedía por las familias de los desaparecidos. Roberto visitaba la capilla de vez en cuando. No era particularmente religioso, pero sentía una conexión con ese lugar. Se sentaba en una de las bancas del fondo y miraba el sótano cerrado, ahora convertido en un pequeño memorial con fotografías de las víctimas. A veces, otras personas estaban ahí, familiares de los desaparecidos que venían a rezar, a recordar, a no olvidar. Un día, mientras Roberto estaba en la capilla, se le acercó un joven de unos 25 años. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. «Usted es Roberto Méndez, ¿verdad?», preguntó con voz temblorosa. Roberto asintió. «Sí, soy yo. Mi abuelo está aquí», dijo el joven, señalando una de las fotografías en el memorial. «Nunca lo conocí. Desapareció antes de que yo naciera. Pero gracias a usted, ahora sé dónde estuvo todos estos años. Mi abuela murió hace 3 años sin saber qué le había pasado. Ojalá hubiera vivido para enterrarlo con dignidad». Roberto sintió un nudo en la garganta. «Lo siento mucho». «No tiene que disculparse», dijo el joven, limpiándose las lágrimas. «Usted le dio a mi familia algo que llevábamos esperando toda la vida, la verdad. Y la verdad, aunque duela, es mejor que la incertidumbre». Cuando el joven se fue, Roberto se quedó un rato más en la capilla. Pensó en todas las familias que todavía estaban buscando, en los miles de desaparecidos que seguían sin encontrar, en las fosas que aún permanecían ocultas en las montañas, en los desiertos,
en los terrenos abandonados de todo México. El trabajo no había terminado, quizá nunca terminaría, pero cada pequeño paso, cada verdad descubierta, cada nombre devuelto a un rostro olvidado, era importante. Era la diferencia entre el silencio cómplice y la memoria combativa. Roberto salió de la capilla y caminó por las calles de Zacatecas bajo el sol implacable. La ciudad seguía siendo hermosa, con sus edificios coloniales y sus calles empedradas, pero ahora él la veía diferente. Veía las historias escondidas detrás de cada fachada, el dolor enterrado bajo cada piedra, y también veía la resistencia, la gente que se negaba a olvidar, que seguía buscando, que seguía exigiendo justicia. Esa noche, mientras cenaba con su familia, sus hijas le preguntaron sobre su día. Roberto les contó sobre el joven que había conocido en la capilla, sobre su abuelo desaparecido, sobre la importancia de nunca olvidar. ¿Tú tienes miedo, papá?, preguntó su hija menor de solo 8 años. Roberto miró a Gabriela, que sostenía su mirada con una mezcla de preocupación y orgullo. Luego miró a sus hijas y dijo: «Sí, tengo miedo. El miedo es normal cuando enfrentas cosas difíciles, pero el miedo no puede detenerte de hacer lo correcto, porque si todos nos dejamos vencer por el miedo, entonces los malos ganan, y no podemos permitir que ganen». Su hija asintió, con la seriedad propia de los niños que intuyen verdades profundas. Después de la cena, Roberto se sentó en el patio bajo el cielo estrellado. Pensó en el albañil que había sido antes de encontrar esos cuerpos, un hombre que solo quería trabajar honestamente, mantener a su familia, vivir en paz. Ese hombre ya no existía. Había sido transformado por lo que había visto, por las decisiones que había tomado, por las consecuencias que había enfrentado, pero no lamentaba nada, porque había aprendido que la verdadera paz no viene del silencio, sino de la acción, que la libertad no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de actuar a pesar del miedo, y que cada persona, sin importar cuán común o insignificante se sienta, tiene el poder de cambiar el mundo, aunque sea un poco, aunque sea para una sola familia que finalmente puede llorar a sus muertos. Roberto Méndez siguió siendo albañil, siguió levantando muros, reparando grietas, construyendo estructuras que resistieran el paso del tiempo. Pero ahora también era otra cosa. Era testigo, era memoria viva, era la prueba de que un hombre común podía mover una losa y dejar entrar la luz donde había reinado la oscuridad durante décadas. Y mientras las estrellas brillaban sobre Zacatecas, iluminando tanto las plazas coloniales como las calles olvidadas, tanto las mansiones de los poderosos como las casas humildes de los que seguían buscando, Roberto Méndez dormía con la certeza de que había hecho lo correcto y que eso al final del día era lo único que importaba.